Ay, Londres, 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 te está volviendo cara. Quiero contarte mi experiencia personal viviendo en esta ciudad por casi 6 años, cómo estoy sintiendo realmente que las cosas se están encareciendo y cómo me estoy replanteando el futuro, si lo pienso en términos económicos, en esta ciudad. La idea es contarles detalladamente punto por punto, desde comida, desde alojamiento, desde ocio, cómo las cosas se nota que se están encareciendo, contarles mi perspectiva, mi punto de vista y que me digan ustedes en sus ciudades si estas cosas son así de caras y hasta a veces inalcanzables. Una de las cosas donde más se siente el impacto a nivel general y también a nivel personal, como les voy a contar, es en la vivienda. En el último año, el precio promedio de un alquiler en Londres subió un 5%. Y eso es bajo comparado con el 12% que había subido el año anterior. El precio promedio de viviendas en alquiler en Londres son 2.200 libras mensuales. Pensemos que un salario mínimo es 1.500 libras luego de los impuestos y estamos hablando de un alquiler promedio de 2.200 libras. Obviamente un alquiler para lugares de más de una persona, pero aún así se hace muy difícil. Donde yo estoy viviendo ahora con mi compañero estamos pagando 1.400 libras por mes, pero llegó el momento de renovar el contrato y el dueño propuso un incremento del 40%, pasarlo a 1.950 por mes, un 40% de incremento. Es verdad que teníamos un contrato de 2 años, pero aún así el salto es gigantesco. A esto hay que sumarle los servicios, gas, agua, internet, etcétera, que suman otras 300 libras por lo menos. Es decir que por persona estaríamos gastando casi 2/3 de un salario mínimo para vivir en habitación compartida y fuera del centro de la ciudad. Obviamente dijimos que no, porque más allá de que uno pueda pagarlo, se va muchísimo dinero en un alquiler y la capacidad de ahorro es básicamente nada. El problema de la vivienda es de los principales que tiene Londres y yo, una persona que gano más que el salario mínimo, aún así me tengo que mudar a una habitación en casa compartida como hacía en mis inicios, que no tiene nada de malo, no voy a sufrir, pero una persona un profesional, que estoy trabajando en una empresa hace 3 años, que tengo un rango mediano, no puedo costearme vivir ni siquiera solo, compartiendo con alguien en las afueras de la ciudad. Y no saben lo que es una habitación en Londres, o sea, buscar una habitación en Londres es una odisea. Habitaciones por precios exorbitantes, 800, 900 libras, que son así de pequeñitas para una persona que se comparten con otras 4 o 5 personas y que si uno dice que no, porque no le gusta, no está seguro, a las horas esa casa se fue, viene alguien y la toma. El mercado inmobiliario en Londres se mueve rapidísimo, esa es otra de las razones por las que los precios están tan altos. Si yo no la tomo, otro la va a tomar. Y recordemos que todas estas subidas de precios se dan en un contexto donde la inflación en estos momentos está por el 4%, pero en su momento estuvo por el 10%. Es decir, los precios de las casas, de los alquileres están yendo por encima de la inflación, mucho por encima de la inflación. Pandemia, costos en general han subido, todo está impactado. Pero lo que más impacta es la relación oferta-demanda. Si yo no quiero pagar eso hoy, mañana alguien seguro lo va a pagar. Por eso, los dueños privados ponen los precios que quieren de las casas. Y en la crisis inmobiliaria en Londres es algo real, no es que me pasa a mí, no es que me estoy quejando, es algo real, que es un problema que el nuevo gobierno que asumió hace poquito dice que va a intentar combatir. A corto plazo hay solución, gastar un poquito más o mudarse un poquito más a las afueras, pero a largo plazo me hace pensar mucho si quiero tener mi futuro en Londres por el costo de las casas. Comprarse una casa en Londres es extremadamente caro, lo que te hace pensar si comprártelo en otra ciudad de Inglaterra o directamente pensar tu futuro a largo plazo en cuanto a inversiones en otro país. Y mucha gente pensará, bueno Nacho, ¿por qué no mudarse a las afueras de Londres? Sí, es un punto válido, pero ¿qué pasa? Mientras más a las afueras te mudes, si tenés que viajar al centro de Londres, hay que gastar en transporte. Y es que el transporte en Londres hay que tenerlo en cuenta en un presupuesto mensual sin dudas. Porque, por ejemplo, si nos mudamos a zona 4, que es bastante alejado del centro, pero aún así estamos medianamente cerca en cuestiones de tiempo, dependiendo de dónde vivamos, un pase mensual, un abono mensual de transporte, suponiendo que tenemos que viajar bastantes días a la semana, nos sale 235 libras. Escucharon bien, 235 libras. Es decir, si vivimos solos, si nos queremos mudar fuera de zona 2, porque tenemos una habitación para nosotros solos, nos mudamos fuera para ahorrarnos unas 100, 200 libras al mes, se nos va en transporte. Pensemos en una familia, 200 por persona. Mudarse afuera, si uno tiene que moverse al centro, no siempre es una solución.
y aún así que vivamos cerca del trabajo, el transporte sube y sube de precio todos los años. Recién este año el gobierno implantó una medida para congelar los precios por primera vez, lo cual ayuda un poquitito. Es decir, en vez de pasar de ser extremadamente caro, se quedó en caro. Este que tenemos acá atrás es un supermercado, Sainsbury's, ni muy caro ni muy barato. ¿Y por qué el súper? Porque como sube todo, los precios de la comida también han subido. Al principio, cuando se hablaba de esto en las noticias, yo me decía a mí mismo, y lo decía de verdad, que no sentía la diferencia en el supermercado, porque por ejemplo, una leche en vez de salir 1 libra, pasaba a salir 1 libra con 5. Entonces eso no se sentía. Pero en su momento yo hacía la cuenta de cuánto me salía a comer, no en gastos mensuales, sino en cuánto me salía a cocinar un plato, y hacerlo en casa me salía en promedio 1 libra con 52. Y eso ahora ha subido a 3 libras por plato, más o menos, según mis cuentas. Esto es muy personal. No es una subida que me afecte tanto, pero sí que se nota. Imagínense una familia. Los precios van subiendo centavitos de una compra mensual, se nota. Y es algo que yo lo veo ahora en mis cuentas personales. Otra cosa que son muy caras son los servicios de entretenimiento audiovisual. Por ejemplo, para mí, ver partidos de la Premier League tendría que contratar 2 servicios distintos de algo de 20 y pico de libras cada uno. Pero tengo la solución. Vengo a recomendarte Surfshark, que es el VPN que yo uso. Una VPN es una plataforma que te permite conectarte como si estuvieses en cualquier lugar del mundo. Entonces yo me conecto a Argentina y sigo usando mis servicios de televisión de Argentina. También te sirve para conectarte y comprar en otras monedas y encontrar así, por ejemplo, pasajes de avión más baratos. Te dejo un código en la descripción con un súper descuento para Surfshark para que uses tu VPN de un montón de formas en las que te puede beneficiar. Otro gasto que se tiene, que no es necesario, es verdad, pero existe, es el de lugares como este, salir a comer, salir a tomar algo. Por ejemplo, miren, acá tenemos un lugar de café. Un café en Londres nos cuesta 4 libras. 4 libras para un café, es una locura. Una cerveza, 7, carísimo, carísimo. Salir a comer, por ejemplo, un plato en promedio nos va a costar 15 libras, promedio, pero realmente piensen una noche en la que salimos a comer algo, salimos a tomar algo, nos estamos gastando mínimo 30 y pico de libras. Eso para una persona, obviamente. Imaginen que lo queremos hacer una vez por fin de semana, se nos van 100 y pico de libras, casi un 10% de un salario mínimo, dependiendo de cuánto gastemos o cuánto no gastemos. Pero si bien no es extremadamente caro, cuando uno lo piensa en proporción, por ejemplo, pagar 7 libras por una cerveza, a mí en lo personal me parece bastante. Pero esos son los precios. Para mí lo más llamativo de esta ciudad es cuánto es la diferencia entre comer en casa y comer afuera. Yo recuerdo que en Argentina gastaba el doble, por ejemplo, si salía a comer afuera, pero acá si salgo a comer afuera gasto 5, 6, 7 veces más. Igual yo siempre lo que destaco de esta ciudad o de este país es que con un salario mínimo te alcanza para alquilar, para comer e incluso para tal vez en cuando darte un gustito, lo que sé que no pasa en muchos países y eso es un privilegio. Pero mi problema, entre comillas, o lo que me estoy dando cuenta, es que si uno quiere mirar más allá, a largo plazo, inversiones o vivir un poquito más cómodo de lo que vive, es donde las cosas se complican un poco. Desde ya que como contrapartida Londres ofrece un montón de ventajas, o sea, hay un montón de trabajo, los salarios son más altos que en otros lados, se pueden hacer trabajos extra aparte de un trabajo que se van a significar un impulso económico grande, ¿no? En una persona que tal vez gane un salario mínimo o no tan alto, y por eso se pueden permitir tener estos precios en vivienda o en ocio, en lugares para salir a comer y demás, porque hay gente de cierto nivel que lo puede llegar a pagar. Y ese es el precio que uno paga por estar en Londres, ¿no? El precio por estar en una de las ciudades con tantas actividades y tantas oportunidades laborales es el precio que uno tiene que pagar en vivienda, en comida y en otras cosas. Pero simplemente quería remarcar cómo para mí las cosas están empezando a notar un poquito más y algo que tal vez ustedes no sabían que en Londres pasaba. Quiero que me cuentes ahora cómo es en tu ciudad, cómo es en tu país. ¿Es similar? ¿Te puedes permitir las mismas cosas? ¿Las cosas son igual de caras en relación a otras cosas? Contame en los comentarios y charlemos un poquito.